2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Ecos Estoicos. Hoy tenemos la oportunidad de contar con una de las referencias más grandes en habla hispana de estoicismo, que es Marcos Vázquez, divulgador y autor del libro Invicto, que cada día llega a más personas ayudando a entender esta filosofía de distintos matices, tanto a nivel práctico como más a un nivel cognitivo, para quitar un montón de creencias que hay en cuanto a esta filosofía, como por ejemplo, que es una filosofía de represión de emociones. Así que, dicho esto, empezamos con la presentación de Marcos. Un placer un día más, Marcos. Gracias. A ti por invitarme y por permitirme ser parte de este proyecto que tiene muy buena pinta. Bueno, tenemos a 3 autores que hemos escogido Marcos y yo. Y bueno, ya que Marcos es un pilar indispensable en esta filosofía hoy en día, me gustaría saber, Marcos, ¿qué opinas del primer autor, que es Zenón de Citio? Bueno, digamos que sin él no estaríamos hablando todo esto del estoicismo, ¿no? Al final, Zenón es el fundador de esta filosofía y es un perfecto ejemplo de que muchas veces las cosas que pensamos que son malas son al final las que más nos ayudan y que más impacto tienen, ¿no? Zenón, para quien no conozca su historia, decidió dedicarse a la filosofía después de... Él era navegante, comerciante, su barco naufragó en las costas de Grecia y ahí que, arruinado, después de casi perder su vida, llegó a Atenas y empezó a buscar una forma de vivir, ¿no? No sabía muy bien cómo seguir y ahí llegó la filosofía y como que estudió bajo los epicúreos, bajo los escépticos, cogió lo que más le gustaba de cada filosofía, lo que mejor encajaba con sus planteamientos vitales. De ahí que empezó a dar estos planteamientos y de ahí surgió el estoicismo. Entonces digamos que Zenón, pues seguramente sin él, como digo, nada de lo que estamos diciendo sería una realidad. Así que creo que es un buen punto de comienzo. Así es. Y Marcos, ¿con qué cita de este autor te gustaría comenzar? Pues mira, enlazando con lo que estaba diciendo, una de sus citas es la de tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio, ¿no? Entonces, para mí esto enlaza con el concepto estoico de amor fati, ¿no? Como decía antes, que a veces las cosas que nos parecen malas inicialmente son después las mejores, o bien porque sale algo mejor, como el caso de Zenón, o bien porque nos llevamos un aprendizaje, o porque nos fortalecemos emocionalmente, o porque desarrollamos capacidades para lidiar con la adversidad. Entonces esto debería hacernos, iba a decir apreciar, son un poquito fuerte, pero amor fati es eso, es no solo aceptar, sino apreciar las dificultades que nos surgen, como ese naufragio que sufrió Zenón, porque es muy posible que surja algo bueno de esto. Y repito, algo bueno puede ser ese mismo aprendizaje que nos llevamos y esa capacidad esa posibilidad de fortalecernos ante la adversidad, ¿no? Eso es como esta herramienta estoica de no hacer juicios de valor para evitar ser dañados, ¿no? Justo creo que era Epicteto el que decía, si naufragas, no digas que eres un desgraciado, di que has naufragado. Exacto. Si se rompe una taza, no digas, oh, se destrozó la taza, qué torpe soy, di, se rompió una taza. Eso es la realidad. Todo lo demás son juicios de valor que tú estás añadiendo. Exacto. Pues creo que con esto podemos pasar a la siguiente. Pues, por ejemplo, decía Zenón que un mal presentimiento es una conmoción de la mente repugnante a la razón y en contra de la naturaleza, que suena así un poquito fuerte. Y a ver, yo creo que esto, lo interesante de las citas muchas veces es que tienen varias interpretaciones, ¿no? Quizás tú hagas una, yo haga otra. Lo que yo interpreto de esto es cuando habla de presentimiento como conmoción repugnante, para mí, o como yo lo interpreto, es evitar la preocupación absurda, ¿no? Esa preocupación irracional que muchas veces tenemos, como ese presentimiento de que algo malo va a ocurrir cuando me subo a un avión o cuando hago algo que tengo cierto miedo, cierta fobia, y que intentemos, cuando sintamos ese presentimiento negativo o esa preocupación, ser objetivos, ¿no? A la hora de evaluar si lo que nos preocupa realmente debería preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, decía el ejemplo del avión. Si voy a subirme a un avión, mucha gente tiene miedo, pero si lo analizas racionalmente te das cuenta de que viajar en avión es muchísimo más seguro que viajar en coche y seguramente al viajar en coche tengas menos miedo, ¿no? Entonces, repito, creo que está abierto a interpretaciones, pero para mí iría por aquí, ¿no? Que muchas veces le damos vueltas a nuestra cabeza con preocupaciones, con miedos que son imaginarios, que no son reales o que la probabilidad de que ocurran es ínfima y deberíamos dedicar ese espacio mental a cosas más productivas. Total, justo ayer estaba leyendo sobre
el libro de Donald Robertson, el Cómo piensa un emperador romano, y hablaba de cómo Marco Aurelio recurría incluso a otras filosofías, en este caso a los cínicos y los epicúreos, y cómo ellos hablaban de no darle tanta importancia, por ejemplo, al dolor, porque cuanto más grande se hace en tu cabeza, más grande se hace físicamente, y viene un poco a esto, ¿no? Es que no hagas que lo que ni siquiera ha llegado, o sea, ese presentimiento, llegue a ser una conmoción en tu mente. O sea, no dejes que esa idea te influya tanto porque se puede hacer muy grande. Y justo Diógenes el cínico, lo habla de la siguiente manera. A la hora de enfrentarte a una serpiente, no la cojas de la mitad, cógela de la cabeza, porque como la cojas de la mitad, o sea, como vayas con miedo, te va a morder. En cambio, si la coges directamente de la cabeza, vas a tener tú más control y evitar que te muerda, aunque sea difícil, porque normalmente si vemos una serpiente tenderemos todos a huir, pero es lo que habla, ¿no? Al final el estoicismo se trata de vivir la vida con coraje. Claro, y no preocuparse antes de tiempo. Como decía también Séneca, quien se preocupa antes de tiempo se preocupa el doble, ¿no? Y repito, la mayor parte de las cosas de las que te preocupas no ocurren. Pues quiero continuar con una cita de Zenón que dice: tenemos 2 orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarte hace un par de años y seguramente si fuese ahora, callaría mucho más y haría preguntas más concretas e intentaría hablar menos y escucharte más, porque creo que se puede aprender y al final tenemos ese impulso de querer hablar por algo que tenemos dentro cuando realmente hablar no nos hace aprender, nos hace escuchar, ¿no? O sea. Sí, y es cierto que estamos siempre pensando, creo que uno de los problemas de la preocupación de la comunicación es que muchas veces cuando estás comunicándote con alguien o hablando con alguien, no estás tanto escuchando, sino estás esperando que esa persona termine de hablar para tú de repente vomitar eso que has estado pensando mientras la persona hablaba, ¿no? Y entrevistar es difícil, ¿eh? O sea, de hecho yo me siento más cómodo cuando me entrevistan, porque es, bueno, pregunta lo que tú quieras que te respondo, pero cuando eres tú el que entrevista tienes que estar pendiente de lo que dice, cómo hilar con una pregunta posterior que tenga sentido. Me parece mucho más difícil, pero creo que una de las claves es escuchar, prestar atención y como dices, ¿no? Por un lado tienes que dirigir la conversación para que fluya un poco y para que tenga cierto hilo conductor, pero a la vez para adquirir conocimiento de esa persona con la que estás hablando tienes que escuchar, ¿no? Y luego tenemos que sumar a esto conceptos de empatía, o sea, de escuchar con el objetivo realmente de comprender, de entender, de llevarte algo valioso, pero también muchas veces lo que las personas buscan es que las escuchen, ¿no? Y también tenemos ese impulso. Cuando alguien nos dice algo que le ocurrió, es como intentar dar una respuesta. Pues yo haría tal cosa. Y muchas veces la gente lo único que quiere es que les escuches, sentirse escuchados y no tanto que les soluciones el problema, ¿no? Entonces, esa capacidad de escuchar y de empatizar es clave. Sí. Y me gustaría preguntarte, y esto no tiene tanto que ver con los estoicos, pero ya que has sacado ese tema de entrevistador, es que si a ti no te pasa que has llegado a un momento en el que has desarrollado una atención plena que a lo mejor en otros aspectos de tu vida o de tu día a día no llegas a desarrollar tanto. Por las entrevistas, dices. Sí, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, hay pocas cosas que me fatiguen más mentalmente que entrevistar. Repito, me fatiga más mentalmente, mucho más entrevistar que ser entrevistado. Porque cuando soy entrevistado es como una posición más pasiva. Pregúntame y yo te respondo. Pero como decía, ¿no? Cuando tú entrevistas tienes que estar, como bien dices, concentrado totalmente en esa persona, en lo que está diciendo, en intentar tener en tu cabeza un poco la conversación a más alto nivel y ver hacia dónde tiene sentido que fluya la conversación. Entonces, sin duda, o sea, yo cuando estoy entrevistando no puedo pensar en nada más, tengo que estar mucho más metido en la conversación y es una especie casi de meditación, entre comillas, sí. Vale, es que tenía esa curiosidad porque es algo que a lo mejor no compartes con mucha gente. Y sí que a mí me pasa, o sea, el hecho de cuando estás con una persona, escuchándole plenamente, te das cuenta de que únicamente existe esa persona y cuando acaba es como, ya, ¿sabes? Pero ojo, esa debería ser idealmente la actitud que tengamos en todas las conversaciones, ¿no? Por desgracia no lo es. Hay algo mágico en tener los cascos, en saber que se está grabando la conversación, mientras que igual con el resto de personas de tu vida es una conversación, como decíamos, ¿no? Con mucha menos atención. Y creo que ese debería ser, ese estado de atención plena debería ser nuestro estándar por defecto cuando conversamos. Pues lo comparto y creo que de esto hablaba Zenón, ¿no? De oír más y hablar menos. Correcto. Bueno, Marcos, ¿con qué cita de este autor te gustaría cerrar? Bueno, pues de las que tenemos, creo que la de ninguna pérdida debe sernos más sensibles que la del tiempo, puesto que es irreparable. Creo que a mí me llega mucho, ¿no? De hecho, una de las lecciones
uno de los escritos de Séneca que más me gusta, que intento releer de vez en cuando, es sobre la brevedad de la vida, ¿no? Que va un poco de esto, de entender que el tiempo es un recurso no renovable y que lo derrochamos con mucha facilidad, ¿no? Como decía Séneca, pues digamos que somos derrochadores con el tiempo y, sin embargo, somos muy tacaños con nuestras propiedades, ¿no? O sea, que alguien nos robe 50 euros, eso nos ofende mucho. Sin embargo, que alguien nos robe, entre comillas, 2 horas o perder 2 horas haciendo algo que no aporta ningún valor, a eso no le prestamos atención. Deberíamos hacer justo lo contrario, ser derrochadores con el dinero, con las propiedades que al fin y al cabo son recuperables, son renovables. Sin embargo, deberíamos ser mucho más tacaños con el tiempo, porque, como decía Zenón, es irreparable. El tiempo que pierdes lo has perdido para siempre, no hay forma de recuperar. Sí, y he de decirte que yo es algo que intento tener en cuenta, en qué momento del día, porque bueno, tú lo sabes, de hecho ya has hablado de ello muchas veces, los estoicos hacían una meditación mañanera a través de cómo se iban a enfrentar el día mediante unas preguntas, una meditación nocturna más vespertina, pero sí que hacían una durante todo el día, intentaban tener, como tú dices, el prosoque, una atención plena en lo que hacían. Y una de las cosas que yo intento hacer es, ¿quién me está robando tiempo? ¿Qué persona o qué acto o qué banalidad estoy gastando en mi día a día que me está haciendo robar tiempo? Y me he dado cuenta que algo que me hace, entre comillas, perder tiempo, o a lo mejor no dedicarlo de manera correcta, son las redes sociales. Y no me refiero a redes sociales cuando a lo mejor estoy trabajando, o considero que estoy trabajando, contestando mensajes, respondiendo y demás, sino cuando caigo en el scroll infinito, que a lo mejor no me lleva a ningún lado y siento que poco a poco voy venciendo, y eso creo que es el estoicismo, porque me tiene muy estricto con la pérdida del tiempo. Sí, sí. Bueno, pues con esto terminamos con Zenón y pasamos a uno de los filósofos, creo que más prolíficos de la época romana, que fue Cicerón, que justo se caracterizó aparte de ser un jurista, abogado que da conferencias y demás, de escribir sobre otros filósofos estoicos. Hablaba mucho de la vida de otras personas que practicaban esta filosofía mejor o de una manera más correcta de la que lo hacía él mismo. Y dejó unas perlas que creo que son bastante rescatables y no sé con cuál te gustaría comentar. O que si quisieras comentar algo de Cicerón, además. Bueno, él fue una persona muy recta, o sea, él fue un gran defensor de la República, fue uno de los que estaban en contra de los tintes más autoritarios que estaba tomando Julio César. Entonces eso nos dice también, pues, esa valentía, ¿no? Digamos que de aquella, o sea, ahora hablamos de políticos valientes, ¿no? Porque salen ahí al Congreso a defender su postura, pero claro, la valentía de los políticos de hace 2000 años era muy distinta. Quiero decir que si decías algo que a César no le gustaba, o sea, podías pagarlo con tu vida, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí que era valentía política, y Cicerón es uno de los que claramente mostró su valor y su coraje como una de las virtudes estoicas, aunque él no es considerado tradicionalmente estoico porque, como tú dices, tiene una filosofía quizás un poquito más amplia, bebía de muchas fuentes, pero muchas de esas perlas a las que haces mención claramente bebían del estoicismo, ¿no? Y contribuyen, por tanto, yo creo, a la riqueza del estoicismo. Exactamente. Pues ¿con cuál te gustaría comenzar, Marcos? Bueno, pues la primera misma, ¿no? Decía, hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí. Queda un poco en esta línea, ¿no? Es decir, seguramente para él hubiera sido más cómodo pues alabar al César, como hacían otros senadores, y él dijo, oye, mi conciencia es más importante que mi seguridad, incluso que mi prestigio como político, como abogado, como profesional, como orador, porque efectivamente tuvo muchos roles en la antigua Roma. Y un poco el mensaje para mí es que nos debe importar más lo que nosotros pensamos de nosotros mismos que lo que piensan otros, que algo así también decía, estoy parafraseando a Marco Aurelio, ¿no? Entonces, y ligado con esto, también es otra cita estoica que me gusta, esta idea de que el objetivo, también de Marco Aurelio, el objetivo no es no sentir vergüenza, sino no hacer nada de lo que debamos sentirnos avergonzados, ¿no? Entonces, nos ocurre muchas veces que sentimos vergüenza cuando somos los raros, cuando hacemos algo que creemos que es lo correcto, pero que no es lo que hacen otros. Entonces, se trata de eso, de entender que nuestra opinión sobre nosotros mismos debería ser mucho más importante que la opinión que otros tienen de nosotros. Y, por tanto, mantenernos rectos a nuestros valores, a nuestros principios, independientemente de la inercia social o de las críticas que puedan surgir por defender esa postura que tú crees que es la más ética o la más moral o la más correcta, en resumen. Es más, creo que esto lo podemos llevar también a las redes sociales con un ejemplo de que muchas veces las redes sociales te van a premiar mucho más cuando compartes fotos en torso, cuando subes recetas o cuando practicas salseo y comentas la vida de alguien, que cuando a lo mejor compartes más divulgativo, más concreto, más nicho, más ciencia, que no es tan divertido, pero sabes que es lo correcto y lo que al final te define
y lo haces porque sabes que es lo que debes hacer, ¿no? Y a lo mejor es porque esa filosofía está integrada de la manera que debe estar, en lugar de buscar el camino fácil y ese like o ese comentario fácil. Exacto, como dicen, al final tus principios no son principios si no tienen un coste, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas, que ahora como está de moda, ¿no? Tener valores, ya, esos valores en realidad no te suponen un coste, no es un valor, ¿vale? Porque muchas veces son valores de cara a la galería. Entonces, cuando hacer algo te supone un coste, tanto reputacional o económico, lo que sea, ahí es cuando realmente estás actuando en base a tus principios, ¿no? Y ahí está el verdadero desafío. No es un tema de actuar moralmente de cara a la galería, que eso también está muy de moda ahora, lo que llaman el postureo moral, ¿no? De sumarse al virtue signaling y no, esto es lo mejor. No, defender cosas que te cuesten, ¿no? Que te supongan, como digo, un coste reputacional, económico, como sea. Y como tú dices, ¿no? O sea, sabemos que ese tipo de contenido en las redes sociales te va a dar más likes, te va a hacer que crezcas más rápido. La pregunta ¿es esto lo que yo quiero poner ahí fuera en el mundo? Quiero que esta sea mi contribución a la humanidad, ¿sabes? Y cuando te das cuenta de que no, pues tienes que actuar en base a eso, en base a tus principios, sabiendo que, repito, pues desde un punto de vista de visibilidad, de monetización, de lo que sea, quizás no sea la mejor estrategia. Eso es. ¿Con qué cita te gustaría continuar? Pues vamos a por la de nada prueba mejor un carácter estrecho y ruin que el amor al dinero, y nada es más noble y excelso que despreciarlo si no se tiene y emplearlo cuando se tiene en forma benéfica y generosa. Porque para mí el tema del dinero, de la riqueza, es también un aspecto que me gusta el enfoque de los estoicos y no tanto el de los cínicos, ¿no? Los cínicos como que despreciaban la riqueza y tenían un poco esta mentalidad de que la riqueza que corrompe necesariamente, que la riqueza es mala per se, que hay mucha gente, ojo, que sigue pensando esto, y mi visión, como digo, es más cercana a los estoicos, ¿no? Es decir, el dinero es una herramienta, el problema es cuando el dinero te posee, ¿no? Es decir, cuando sientes amor por el dinero o amas más al dinero que las personas y tu objetivo final en la vida es acumular dinero, eso es un problema. Pero si tú, aportando valor al mundo, volviendo a lo que decíamos antes, amasas dinero, yo no tengo ningún problema con eso. Es más, me parece justo que la gente que más aporta, que más contribuye, se beneficie económicamente de eso, ¿no? Entonces, por un lado, es como el dinero es según los estoicos, ¿no? Sería un diferente preferido, es decir, mejor tenerlo que no tenerlo. Si no lo tienes, como también decía Cicerón, pues oye, desprécialo, simplemente no sientas que lo necesitas. O sea, puedes ser perfectamente feliz sin tener mucho dinero, ¿no? Ahora bien, si lo tienes, primero, no te conviertas en su esclavo. O sea, tú debes ser el maestro o el dueño del dinero y no ser poseído por ese dinero o por tus propiedades o por tus riquezas. Y punto 2, intenta con ese dinero hacer el bien, ¿vale? Y ojo, hacer el bien tampoco implica necesariamente hacer donaciones o usarlo de manera muy altruista necesariamente. Para mí, puede ser perfectamente lanzar proyectos que ayuden a las personas, ¿no? El tema emprendimiento social o como lo quieras llamar, en el fondo que tus proyectos tengan un impacto positivo en el mundo. Y esos proyectos requieren inversión, requieren dinero, pues para mí estas ideas son las que giran alrededor de esta cita. Yo quiero poner un ejemplo porque has comentado la faceta que tienen los estoicos lejos de los cínicos y con un ejemplo muy, muy gráfico se puede ver. Una tarta, por ejemplo, de por sí no es algo malo. También llevándolo al mundo de la nutrición, que hay personas que critican tanto la comida procesada o demás. El problema no está en comer una tarta, comer un dulce o comer lo que sea. El problema está en cuando comer tartas se hace con una frecuencia tan alta que influyen en tu mala salud. Y para eso los estoicos hablaban de diferenciarse de los cínicos diciendo no, el problema no está en la tarta, el problema no está en el dinero, el problema está en la falta de moderación, en la falta de disciplina. Y por eso hacían de la virtud uno de los 4 pilares junto con la razón y pretendían que esa disciplina fuera la vara de medir. Por el hecho de una persona sabe valorar lo que es un sueldo, un salario, un dinero X cuando ha trabajado para conseguirlo, cuando sabe lo que cuesta. Una persona sabe lo que es una tarta o lo que sea cuando sabe lo que es no comerla o sabe lo que es comer. Quiero decir que al final... Sí, o como yo lo veo, hilando un poco con esa idea, es el mismo mensaje, ¿no? O sea, se trata de que tú puedas disfrutar el dinero sin sentir que lo necesitas, sin ser esclavo del dinero. Pues lo mismo con el ejemplo de la tarta, es decir, que tú seas capaz de un día en concreto disfrutar una tarta, pero no necesitar la tarta. En el momento que tú necesitas eso, es que necesito comerme ese helado o esa pizza o ese ultraprocesado, pues esos alimentos te poseen, ¿no? Y entonces, cuando estos elementos externos te hacen actuar en contra de la virtud, ahí es donde está el problema. Es decir, si tú el deseo del dinero o el deseo de la tarta hace que
te comportes de manera que te avergüenzas, de manera que no está alineada con tus principios, de manera que no está alineada con la virtud, ahí está el problema. Entonces, no es el objeto en sí, sino lo que haces para obtener dinero está reñido con la virtud, ahí está el problema. Si ganar dinero está alineado con la virtud, no hay ningún problema. De nuevo, es un indiferente, no lo necesitas, pero es preferido. Mejor tenerlo que no tenerlo, y además, si lo tienes, intenta usarlo de manera que no te beneficie solo a ti. Eso es, y por si acaso alguien tiene alguna duda, no solo el dinero es un diferente preferido, la salud y la enfermedad, algo que es muy preciado, también son diferentes preferidos o dispreferidos. O sea, que no es solo cosas que damos por hechas que tenemos, sino que hay que ganársela. Como la salud hay que ganársela, el dinero hay que ganárselo, y ciertas acciones te van a llevar a una mejor salud o una mejor salud financiera, y ciertas acciones también te van a encaminar a lo contrario, ¿no? Por eso los estoicos seguían siempre los principios de la virtud. Claro, porque para ellos cualquier cosa que tú no pudieras controlar directamente, 100%, sería indiferente. Por tanto, la salud, ¿puedes influirla? Por supuesto, pero tú lo único que puedes hacer es entrenar cuando toca, comer bien, intentar descansar bien. Eso es lo que puedes hacer. Que eso después mejore la salud o te dé una salud de hierro, ya no lo puedes controlar. Por tanto, la salud está fuera de tu control y, por tanto, por definición, es un indiferente. Pero como bien apuntabas, es un indiferente preferido. Mejor tenerla que no tenerla. Esta enfermedad es un indiferente preferido. Mejor no enfermar. Ahora bien, podrías enfermar y aún así seguir actuando con virtud, y aún así que no te faltara nada, incluso en la enfermedad. Un poco esta es la mentalidad de esto. Eso es. Me gustaría continuar con una cita que yo creo que es atemporal, bueno, como todas, pero es que esta nos toca de lleno, y es que tiempos duros exigen medidas duras. Creo que esto es cierto en todas las épocas, porque al final hablamos de los estoicos y sabemos que sus épocas tampoco difieren tanto de las nuestras, por mucho que nosotros tengamos internet, coches, hospitales y demás. Ellos también se enfrentaron a guerras, incluso a peste. Yo creo que la peste antonina fue una de las mayores de la historia, duró 14 años y se apilaban los cadáveres en las calles. Y igual que ahora, se tuvieron que tomar medidas duras, y no solo se puede, yo creo, que aplicar al tema de la salud, sino que en ciertas circunstancias de nuestra vida que no tengan también que ver con la salud, también nos toca a veces apretarnos el cinturón. Y esto no sé si lo dirían los estoicos, lo dice mi abuela: comer lentejas. Sí, sí. O sea, yo creo que una de las formas en la que podemos tolerar mejor la pandemia es darnos cuenta de que nuestra pandemia actual es mucho mejor que las antoninas, como decías, infinitamente mejores, pero ni siquiera tenemos que irnos hace 2000 años, o sea, hace 100 años. La famosa gripe española, mal llamada gripe española, fue muchísimo peor que la actual, con muchísimo menos conocimiento, sin ninguna capacidad de hacer ninguna vacuna, sin conocimiento realmente de a lo que se enfrentaban. Estamos hablando de hace tan solo un siglo, ¿no? Entonces, sin duda, no quiero quitarle importancia a la epidemia que estamos sufriendo ahora, que es trágica, pero estamos en el mejor momento como humanidad para enfrentar algo así, ¿no? Y por tanto tenemos que entender eso. Yo, por completar esta frase, me gusta también este dicho, que no es estoico, pero podría serlo, que dice que los tiempos duros hacen hombres duros, los hombres duros generan tiempos fáciles, ¿no? Los tiempos fáciles hacen hombres blandos, los hombres blandos generan tiempos duros, y al final es un ciclo histórico constante. ¿Qué es eso? O sea, al final, como dicen también, ¿no? Decisiones fáciles, vida difícil; decisiones difíciles, vida fácil. Va por ahí. Cuando tú te esfuerzas cada día, haces cosas que igual no te apetecen en el momento, pero que estás pensando un poco en hacer lo correcto y pensando en un bien mayor el día de mañana, pues generas una vida, entre comillas, fácil, ¿no? Y al revés, cuando haces lo que te apetece en cada momento, es decir, tomas decisiones fáciles, la decisión fácil es tumbarme en el sofá a ver Netflix, pues al final generas una vida difícil, una vida con más enfermedad, una vida donde seguramente desarrolles pocas habilidades transables en el mercado, y por tanto una vida con menos dinero, volviendo al tema de antes. Entonces se trata de eso, ¿no? De entender que nuestras decisiones cada día influyen mucho en el futuro, sabiendo que, de nuevo, lo único que estamos haciendo es aumentar la probabilidad de que eso ocurra, pero que tenemos que entender que al final son cosas externas y, por tanto, fuera de nuestro control. Hubo un tuit que compartí hace muy poco, que seguro que lo vas a entender porque va justo con lo que has dicho, y es: estar gordo es duro, estar fit es duro, elige tu dificultad. El matrimonio es duro, el divorcio es duro, elige tu dificultad. Una economía saludable es dura, pasar apuros económicos es duro, elige tu dificultad. Y seguía con una serie de mensajes que al final, tanto si te esfuerzas y te sacrificas, vas a sacrificarte y esforzarte, por lo tanto vas a estar pagando un precio, y si no lo haces también vas a pagar un precio, ¿no? Entonces, sí, como dicen, puedes pagar el precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento, y el precio de la disciplina suele ser más bajo. Entonces, prefiero pagar en la medida de lo posible el precio de la disciplina. Eso es. Marcos, ¿con qué cita de este autor te gustaría terminar?
nos tocaría. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Que para mí es la otra cara de la moneda de la cita inicial, ¿no? En el fondo, se trata de hacer lo correcto independientemente de que lo correcto no sea lo más popular y lo que sea más beneficioso económicamente o reputacionalmente. Pero al final, si crees que es lo correcto, como decíamos antes, hazlo y las consecuencias no deberían importarte. Totalmente. Y es que eso va mucho con los valores estoicos de haz bien simplemente porque es lo correcto, no porque la gente te haga bien o porque la gente te trate mal, sino haz bien porque tú eres bueno. Y los hombres buenos, o sea, porque el bien está asociado a la razón. Marco Aurelio hablaba de, creo que también lo hacía Jesucristo, de perdonarles porque no saben lo que hacen. Y es como un ideal estoico, ¿no? No son racionales, no son como tú no actúes de esa manera porque te estás convirtiendo en ellos y cuando tú realmente eres racional, no reacciones, sino actúa, ¿no? Y es eso, ¿no? A trabajar con honradez porque es lo correcto. Marcos, terminamos con Cicerón y pasamos creo que a uno de los autores estoicos que más te gusta, que es Michel de Montaigne. Bueno, no diría que es de los que más me gustan. De hecho, a ver, Miquel de Montaigne, no sé hasta qué punto se podemos considerar estoico. Es de los que más me gustan fuera de los estoicos clásicos, ¿no? O sea, digamos que por un lado están los clásicos de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto, y luego a lo largo de la historia han surgido una serie de figuras que elaboraron sus propias teorías, sus propias filosofías en base a las ideas básicas de los estoicos, y dentro de eso sí que Miquel de Montaigne pues es o Michel de Montaigne, supongo que se pronunciará, pues es una de las personas que tiene como citas que creo que mejor reflejan ese pensamiento estoico un poquito más cercano a nuestra época, ¿no? Pues sí, decir de él que era filósofo, humanista, escritor y moralista francés durante el Renacimiento y que, como tú dices, se caracterizó por desarrollar ese neoestoicismo que pretendía rescatar muchas de estas ideas del pasado, de los clásicos. ¿Con qué cita de Michel te gustaría comenzar? Tenemos en primer lugar la de nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis, ¿no? A ver, yo esto, de nuevo, creo que estas citas son interpretables. Para mí un poco la lectura que hago es que todos tenemos derecho a equivocarnos. Es más, tenemos que asumir que nos vamos a equivocar, que nuestras ideas tienen que ir evolucionando y si no evolucionan, o sea, si tú sigues pensando lo mismo que hace 5 años, es que no has aprendido nada. Y por tanto, es legítimo que te equivoques, es legítimo decir cosas que son equivocadas. Lo malo es decirlas con énfasis, que para mí se refiere a decir cosas categóricas, como esto es así porque sí, cuando hay muy pocas cosas sobre las que podamos afirmar esto, ¿no? Entonces, se trata de no autocastigarse por tener creencias que luego se demuestran que son equivocadas, pero siempre estate abierto, siempre duda de lo que dices. Vale, oye, yo esta es la opinión que tengo, le doy una probabilidad más alta o menos alta, pero estoy siempre abierto a cambiar mis ideas, a cambiar mi opinión cuando haya evidencia que me haga cambiar de opinión, ¿no? Y siempre estate abierto a esa evidencia. Porque claro, si estás cerrado a cualquier cosa que te presenten, que cuestione tus creencias, pues nunca vas a cambiar de opinión. Entonces, para mí es la lectura, de tener convicciones firmes, pero a su vez flexibles. ¿Vale? Oye, yo creo esto y lo creo y estoy dispuesto a actuar en base a mis creencias. Ahora bien, son flexibles en el sentido de que si tengo mejores datos y más experiencia y nueva información, estoy dispuesto a modificar estas creencias, ¿no? Eso es. Los estoicos ya decían que la realidad no existe, sino que cada una realidad por cada persona. Marco Aurelio decía, lo que existe no es la verdad, es una opinión de la verdad. Y no recuerdo cómo era exactamente la cita, pero venía a decir algo así. Y por eso es tan importante no hablar con énfasis de tu realidad, porque realmente solo has visto parte cuando no has compartido la realidad que ha visto el resto. Y habla otra vez de los valores de humildad. Y los valores de humildad es eso, precisamente lo que comentabas, ¿no? Puede que lo que digas ahora lo digas muy convencido porque lo que has visto hasta ahora te haga verlo así de claro. Eso no significa que no puedas ver cosas que te hagan pensar que lo que has visto es incompleto. Y a mí me recuerda, por ejemplo, estos cambios de paradigma. Yo leí hace tiempo el libro de Stephen Covey de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Justo te cuento una historia que a mí me parece casi un chiste. Y es que había un barco en el océano que decía: somos el barco americano del ejército, no sé qué, apártese de nuestro rumbo.
mira, nosotros somos españoles y soy el cabo no sé qué de España. Le digo que se aparte usted. Usted no sabe con quién estoy hablando. Soy el almirante de la navegación americana y le digo que se aparte de mi camino. Digo, yo le digo que soy el cabo y que como no se aparte va a tener problemas. Y al final el americano dice que no se va a estallar, que son un transatlántico, que son gigantes y que les van a arrollar. Y finalmente los españoles le dicen, oye, que esto no es un barco, que es un faro. Claro, es demasiado tarde porque ya, por muy grande que seas, por muy creas que eres el barco más grande y que no te van a hundir, te puede hundir una circunstancia que no contemplabas porque tu realidad no contemplaba nada más grande que tú, ¿no? Pero siempre hay un pez más grande, siempre hay alguien que sabe más y por eso, pues, ir con un poquito de calma, ¿no? Sí, sí. A mí también con esta cita me viene a la mente lo que llaman el efecto Dunning-Kruger, ¿no? En el sentido de que cuando sabes un poco de algo, crea una ilusión de conocimiento que no es real. O sea, cuando no sé nada, reconozco que no sé nada. Ahora, cuando aprendo un poquito, leo un par de libros y hablo con un par de personas, quiero que de repente ya sé mucho y se genera una expectativa de conocimiento irreal, ¿no? Cuando empiezas a aprender más, te das cuenta de que hay muchos matices, de que en realidad las cosas no son tan blancas y negras como tú pensabas, y es la curva famosa de conocimiento, ¿no? Donde un poquito de conocimiento genera una creencia de conocimiento muy grande. Cuando adquieres más conocimiento, esa creencia de conocimiento baja, te das cuenta de que queda mucho más por aprender, entonces que seamos conscientes de que todos estamos sujetos a este posible efecto y que muchas de las cosas que crees o no son ciertas del todo o desde luego son mucho más complejas de lo que piensas, ¿no? Entonces un poquito de conocimiento a veces es más peligroso que ningún conocimiento. Totalmente. Y eso lo hemos visto yo creo que en todos los novatos del gimnasio o la típica persona que empieza a ponerse un poquito fuerte, que ya va dando consejos a todo el mundo y a lo mejor es el que más consejos debería pedir todavía, pero bueno, todos hemos pasado por ahí en algún momento. Al menos yo. Todos, todos. Marcos, ¿con qué cita te gustaría continuar? Venga, pues la segunda, el que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir y creo que está relacionada, ¿no? O sea, que podríamos incluso hablar aquí de neurociencia, en el sentido de que muchas veces pensamos que la memoria es una especie de reserva de contenido audiovisual, ¿no? Como que almacena segmentos de vídeo completos y para nada funciona así. O sea, la memoria al final lo que hace es guardar fragmentos aislados de ciertos eventos que tú percibiste. O sea, puede ser que incluso cuando los grabaste realmente no eran tal cual ocurrió en la realidad, pero después cada vez que tú recuerdas algo, pasas eso por el filtro de tu experiencia posterior y el propio proceso de recordar modifica el recuerdo, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que tenemos claridad sobre lo que estábamos haciendo, por ejemplo, yo qué sé, cuando cayeron las Torres Gemelas, los que son suficientemente viejos, y la realidad es que la mayor parte de las cosas que tú piensas sobre eso son equivocadas, ¿no? Y no lo digo por decirlo, sino que hay estudios concretos de esto, ¿no? De cuando explotó el Challenger, de cuando cayeron las Torres Gemelas. Le preguntan a la gente 2 años después o 3 años después las mismas preguntas que le hicieron el día después del evento y se dan cuenta de que su memoria se fue degradando a pesar de que las personas mantuvieran la convicción. Estaban seguros de que estaban en tal sitio o de que estaban con tal persona y luego resulta que es mentira en muchos casos. Entonces a lo que voy es que muchas de las cosas que recordamos, primero, quizás en el propio evento ya las percibiste de una manera distinta y puede que 2 personas que prestaran atención a cosas distintas de esa experiencia ya generen recuerdos distintos y después cada vez que recuerdas estás cambiando ese recuerdo, estás editando ese archivo, por así decirlo. Entonces tenemos que tener cuidado con, de nuevo, decíamos antes, mucho cuidado con poner demasiado énfasis en tus creencias, pues está muy, muy relacionado. Ten cuidado porque muchas de las cosas que recuerdas no ocurrieron así. Entonces es importante tener siempre ese grado de desconfianza de nuestras creencias, ¿no? De nuestros recuerdos. O sea, muchas de las cosas que pensamos no son ciertas. Muchas de las emociones que sentimos no son reales o no tienen ninguna justificación. Por eso, no te creas todo lo que pienses, no te creas todo lo que sientes y mantén siempre un poco esa distancia y esa reserva sobre lo que crees que ocurrió y lo que crees que sabes. Totalmente. Saber tenerlo presente en cada momento. Marcos, quiero continuar con esta cita de nos enseñan a vivir cuando nuestra vida ha pasado y yo creo que esto, la gente que descubre el estoicismo ya más tardíamente, más cuando son mayores, cuando se han encontrado un poco con esta filosofía, pero que sí que la han practicado, porque al final como su propio sentido común, su propia idea, su propia forma de ver la vida, dicen, wow, ahora que estaba empezando a enterarme de cómo iba esto, ya no tengo esa energía, ya no tengo esa fuerza. Y yo creo que la labor, por ejemplo, que estás haciendo tú con tu podcast, con tu blog, con toda tu labor, con todas las participaciones que haces, con todas las entrevistas que concedes, ayudan a que esta filosofía llegue a gente más joven y ese pensamiento de, joder, he conocido esto tarde, pues no llegue tan tarde, ¿no?
Sí, o sea, al final pensamos que nos enseñan a vivir en el colegio, después en el trabajo y no es verdad, ¿no? O sea, te enseña a vivir la vida. Total. Y algo que yo quiero contar es que hace relativamente poco hablé con mi madre. Mi madre ha sido empresaria toda su vida, muy bien, ha tenido negocios enfocados a los muebles. Evidentemente, antes de la crisis, junto con el tema inmobiliario, pues fue muy bien y demás. Lo que pasa es que se enfocaban en un negocio, iba muy bien, y abrían otro, y abrían otro. ¿Qué ocurre? Que cuando se quiso dar cuenta, todos los años, o sea, casi toda su vida ya había pasado, ¿no? Y a mí no dejó de decirme, hijo, me hubiera gustado pasar más tiempo contigo, hijo, me hubiera gustado hacer más cosas, hijo, me hubiera gustado pues pasar más tiempo en familia. Y me he dado cuenta que además es algo que pasa con mucha frecuencia. Y hace poco en un post decía, nadie ha querido poner en su tumba, ojalá hubiera pasado más tiempo viendo televisión o en redes sociales, ¿no? Y quiero decir que al final mi madre es un ejemplo más de todas las personas que no han tenido una filosofía clara, no han tenido más que unos modelos para seguir, unos principios básicos judio-cristianos para tomar decisiones, y si hubieran dado importancia a lo importante, por ese arrepentimiento no hubiera llegado. Yo he tenido la suerte de haber aprendido de sus enseñanzas y desde bastante joven poder tomar decisiones, vivir una vida pues, más enfocada a lo que estoy haciendo. Es algo que creo que lo quiero hacer toda mi vida, hoy por hoy. Y lo que quiero decir es que animamos a personas a que no se encierren en lo que se suele decir vivir para trabajar, sino que trabajen para vivir. Y que trabajen en algo que les guste, ¿no? Que busquen un poco esa intersección entre algo que aporte valor al mundo y algo que les guste, porque al final pasamos gran parte del tiempo trabajando, y no digo que esté mal, o sea, al final cada uno tiene que buscar su equilibrio, pero es muy distinto para mí entrar en esa cadena, tirar a la oficina, hacer algo que no me gusta, estar toda la vida deseando que llegue el viernes, para luego jubilarme a los 65, bueno, cada vez va a ser un poquito más tarde, ¿no? A los 70, y haber dedicado gran parte de tu vida a cosas que no te gustaban realmente. Entonces, bueno, por cerrar esta cita, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que, o sea, aprender a vivir requiere muchos años, pero el problema es que mucha gente no dedica nada de tiempo a aprender a vivir. Para mí la filosofía es eso, es cómo aprender a vivir y cómo aprender a morir, que también creo que hay una cita ahora relacionada con esto. Entonces, en el fondo se trata de que muchas veces, como dices, la gente cuando se da cuenta de lo que realmente es importante en su vida, ya les queda poca vida. Entonces, creo que es importante empezar a reflexionar sobre estos temas cuando todavía te queda mucha vida por delante, o cuando en teoría te queda mucha vida por delante, porque esta es otra, nadie sabe cuánta vida le queda. Entonces, no posterguemos todo para el final de la vida. Eso es. Marcos, ¿con qué cita te gustaría terminar? Pues con esta, ¿no? Que, como decía, encaja bien esta idea de que la filosofía es una meditación de la muerte, que es otra idea que también se repite en los escritos de los estoicos. ¿Y por qué? ¿O cómo lo interpreto yo? O sea, al final la filosofía creo que nos ayuda a combatir nuestros miedos, ¿no? Una de sus funciones es ayudarnos a combatir miedos, y nada nos da más miedo que la muerte, en la mayor parte. Entonces, creo que entender eso, o sea, aprender a convivir con esa muerte que siempre está potencialmente detrás de cada esquina y no temerla. Al revés, usar la muerte como una forma de llevar una vida más alineada con lo que quieres, ¿no? O sea, al final creo que la muerte, como dicen, es lo que en parte da valor a la vida. O sea, si no hubiera muerte, seguramente pasaríamos mucho más tiempo viendo vídeos de gatos en Instagram, porque realmente el tiempo sería infinito, y lo que es infinito no lo valoramos, ¿no? Lo que es abundante no se valora. Entonces creo que esa escasez, ser conscientes de que realmente vamos a morir, ¿no? Por un lado, aporta ese valor a cada minuto que pasas en esta vida, y por otro lado, todo lo que hagas por evitar o por reducir ese miedo a la muerte, pues al final va a hacer que vivas mejor y después que mueras mejor, ¿no? Y creo que también es importante esto. Y muchos estoicos, entre ellos, por ejemplo, Séneca, es un ejemplo no solo de vida. Es cierto que Séneca fue una persona con muchas contradicciones también, ¿no? Es decir, incluso se le acusó de ser un poco hipócrita, porque a veces decía unas cosas y hacía otras. Con todas sus contradicciones y con todas las cosas que podamos achacarle a Séneca, es cierto que, por ejemplo, en el momento de muerte, pues él fue muy claro, ¿no? Él no quería que hubiera ninguna ceremonia alrededor de su muerte. Él murió con dignidad. Cuando Nero básicamente sentenció a muerte a suicidarse, pues él lo hizo, no pidió perdón. Él estaba calmando a sus familiares, diciéndoles: no os preocupéis, esto es un paso más, no pasa nada. Ha llevado una vida como quería haberla llevado. Entonces, creo que los estoicos no solo fueron en muchos casos un ejemplo en vida, sino un ejemplo después en el momento de morir, ¿no?
Sí, de hecho, personalmente lo que más me gusta de los estoicos lo tienen en común con lo que más me gusta de la filosofía japonesa, y es ese respeto y esa meditación sobre la muerte que hace que vivan una vida pues con más valor. Yo creo que cuando vives teniendo presente que vas a morir, no gastas tu tiempo con tanta facilidad, no lo derrochas, ¿no? Lo que hablábamos antes con las citas de Zenón, no pasas 20 o 30 años esperando a la jubilación, porque sabes que ahí, digamos, el ansia por la muerte va a ser mayor. En cambio, cuando dices, prefiero llevar una buena vida, aunque sea más corta, es porque realmente no le tienes ese miedo a la muerte. Si realmente lo que quieres es alargarla, pese a todo, pues aunque te conecten a una máquina, vas a preferir alargar que... Bueno, quiero decir que los estoicos eran partidarios de la eutanasia. De hecho, hablaban de una muerte buena. Sí, o sea, lo que ellos decían es que esa puerta siempre estaba ahí, ¿no? Es decir, no habían pecado como los cristianos en decían, oye, esa puerta siempre está ahí, que es una forma de decir, oye, haz con tu vida lo que tú quieras y intenta, como decíamos antes, vivir según tus principios, porque en el fondo, mira, si ves que a un momento esta vida es insufrible, la puerta siempre está abierta, la puerta de salida siempre está abierta, ¿no? Y lo decían como una forma de calmarte, como decir, pase lo que pase, o sea, al final siempre hay fin del dolor. Y Séneca, una de las formas que tenía de quitarle miedo a la gente, a la muerte, es, mira, la muerte es la ausencia, o sea, es lo mismo que cuando no habías nacido, o sea, y pasaste mucho tiempo sin haber nacido. Pues hay mucho tiempo antes de tu nacimiento, hay mucho tiempo después de la muerte. Igual que no tienes miedo al espacio antes de nacer, no tengas miedo al espacio que hay después de la muerte, ¿no? Cuando llega, ya dejas de sufrir y esa puerta, como tú decías, siempre está abierta y, por tanto, creo que nos permite también vivir la vida con más coraje, ¿no? Y repito que nuestra situación es muy distinta a la de ellos, pero creo que esto ayuda, en el fondo, a vivir mejor, ¿no? Y en el fondo a preocuparnos menos de la muerte y a darle más valor a la vida. Para mí es un poco lo que rescato de estas ideas. Lo comparto al 100%. Bueno, finalmente hemos llegado a uno de los autores que tenía más ganas de llegar, que es Marcos Vázquez. Porque, Marcos, a mí lo que más me gusta de esta filosofía, o al menos uno de los 4 pilares de la virtud, es que, al menos a nivel personal, yo entiendo la justicia como uno de las cuatro virtudes como coherencia. Entonces, o sea, ser justo es hacer lo que tú crees que es correcto, lo que va acorde, ¿no? Y en tu caso, creo que eres una de las personas más coherentes con su filosofía. Solo hay que ver la vida que llevas. No eres nada ostentoso, eres una persona que eres disciplinada, solo hay que ver tu físico y que estés aquí también hace que quieras dar luz a más personas, y eso pues creo que también dice mucho de ti, porque al final estás aquí por decisión propia y que es otra cosa que te quiero agradecer. Una vez más, gracias, Nacho. Gracias, tío, por las palabras. ¿Con qué cita, Marcos? Empezamos porque hemos estado antes buscando cuál dejábamos fuera y ha sido difícil, pero bueno. Bueno, ahí te he pedido a ti que elimines citas, ¿no? En mi caso. Y hemos dejado 4. La primera, creo que están tomadas todas del libro Invicto, y decía ahí algo como que no esperes tener el estado mental ideal para actuar. A pesar de la pereza o el miedo, haz lo correcto. Son tus acciones lo que cambiará tu vida, no tus pensamientos ni emociones. Actúa si es necesario con pereza, con miedo o con duda, pero actúa, ¿no? Y aquí un poco el mensaje es que tenemos esta dicotomía, que por un lado están las emociones, por otro las acciones, y que para actuar necesitamos una emoción, ¿no? De que si no tengo motivación no puedo actuar. Y muchas veces, por tanto, estamos buscando formas de motivarnos. ¿Cómo puedo lograr la motivación? Ojo, que está perfecto, ¿eh? Evidentemente, cuando tienes esa motivación es más fácil que ocurra la acción. Si estás motivado para entrenar, es más fácil que entrenes. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es que tenemos que entender que somos capaces de actuar a pesar de la emoción, o a pesar de la ausencia de emoción. Yo digo mucho esto, que hay gente que la ayuda, ¿no? Que es una tontería. Digo, si no tienes motivación para entrenar o si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas. Y yo lo digo porque me funciona. Hay veces que es que no me apetece nada entrenar. Digo, ostras, hoy no me apetece entrenar. Digo, bueno, pues es que entrenar con ganas es fácil, ¿no? Lo difícil es entrenar sin ganas. Ahí es donde demuestras realmente estoicismo en este caso. Entonces, para mí es un poco esta idea, al igual que tú puedes sentir el deseo por esa tarta que decías antes y no comértela, es decir, una emoción no implica una acción. Lo contrario también es cierto. La ausencia de esa emoción no implica la ausencia de la acción. Tú puedes actuar independientemente de la emoción. Y curiosamente, muchas veces la acción es lo que genera la emoción posterior. Cuando empiezas a entrenar, ¿no? Calientas un poquito y tal, te das cuenta de que, bueno, no era tan malo y la motivación de repente aparece.
Pero si estás esperando que te aparezca esa caprichosa motivación, pues al final no vas a entrenar. Y uso este ejemplo entre tú y yo, porque creo que con mucha audiencia va a resonar, pero podemos aplicarlo a cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo estoy encantado de hacer lo que hago, pero hay días que no me apetece ponerme a definir un guión para un podcast o editar un podcast. No me apetece, pero da igual, lo hago, ¿no? Porque sé que eso es bueno, sé que es lo que tengo que hacer y no trabajo cuando estoy motivado. Trabajo siempre, no entreno cuando estoy motivado. O sea, entreno siempre. Como todo, tampoco quiero llevarlo al extremo y por supuesto que también tenemos que darnos esos espacios y escuchar nuestro cuerpo, y si llevas 2 semanas entrenando sin motivación, quizás tengas que pararte y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? O si llevas 2 semanas trabajando sin motivación, tienes que pararte, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, igual lo que estoy haciendo no está alineado con lo que realmente quiero, o tengo que dar un descanso o lo que sea. Pues no se trata tampoco de convertirnos en robots, de esclavizarnos y de hacer siempre lo que tenemos que hacer e ignorar las emociones. Se trata de entender que muchas veces esas emociones no nos ayudan, que no están alineadas con nuestros objetivos y que podemos hacer lo que tenemos que hacer aunque no nos apetezca o aunque nos dé miedo, ¿no? Por eso digo lo de que actúa, si es necesario con pereza, pues actúa con pereza. Si es necesario con miedo, con duda, pues actúa con miedo, con duda, pero actúa. Este es un poquito el mensaje. Y quiero añadir, porque al final hay poco que añadir o poco que discutir, que a nivel personal algo que me ha ayudado mucho es pensar a posteriori, pensar cómo te vas a sentir dentro de un mes cuando mires atrás y dijeras, lo hice con pereza, pero lo hice con miedo, pero lo hice. Y al final es algo que lo vemos, ¿no? Con lo que tú dices. O sea, yo no creo que gente como Rafa Nadal quiera entrenar todos los días dejándose la piel, o como Gómez Noya, hacerte todos los días kilómetros a 3 kilómetros, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Y al final son cosas que nos definen nuestros hechos, no lo que queremos o lo que nos apetece. Y al final es tan importante esta filosofía porque tampoco te da 80.000 sistemas. Te dicen, esto es disciplina, coraje, justicia y sabiduría, ¿no? Te dicen... Sí, yo también siempre digo que cuando miramos a las personas que admiramos de la historia, que hicieron cosas, lo que sea, me da igual que hablemos de eventos deportivos o de personas que lograron grandes descubrimientos o grandes hazañas o lo que sea, nadie se pregunta, o no nos debemos preguntar, ¿y cómo se sentía la persona? ¿Tenía miedo o no tenía miedo? ¿Le apetecía o no le apetecía? No, vemos lo que hicieron. O sea, al final son nuestros hechos lo que nos definen, como digo, ¿no? Entonces, se trata de actuar así. Y como tú dices, muchas veces ayuda mirar al futuro. Oye, el yo de dentro de 5 años va a estar orgulloso de lo que hice, ¿vale? Y además el yo dentro de 5 años no se va a acordar si tenías pereza o no tenías pereza, te acuerdas de si lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? No se va a acordar si tenías duda o no, dudas o no tenías dudas, se va a acordar de si lo hiciste o no lo hiciste, entonces va por ahí. Creo que esta visión, como dices, de proyectarte al futuro, mirar hacia atrás y pensar cómo te vas a sentir si actúas o no actúas, ¿vale? Si te dejas vencer por la pereza o por el miedo, también es una buena forma de actuar, ¿no? De empujarnos a hacer lo correcto. Eso es. La siguiente cita creo que es una bomba y me gustaría que la leyeras. Pues la segunda cita es que solo conoces realmente a las personas cuando atraviesan momentos difíciles. La adversidad saca lo mejor de unos y lo mejor de otros. ¿Cuál es tu caso? Y es así, y esto creo que enlaza con cuando estuviste en mi podcast, ¿no? Que hablábamos de que el estoicismo es muy fácil cuando las cosas van bien. O sea, es fácil ser estoico cuando la vida te sonríe, ¿no? O sea, al final es en los momentos difíciles, cuando las personas se enfrentan con la adversidad, cuando sufren golpes o cuando hay que tomar decisiones justas con otras personas con las que no estás de acuerdo también, ¿vale? Pues que realmente vemos si hasta qué punto eres estoico o no, hasta qué punto actúas con virtud, hasta qué punto no te doblegas ante la adversidad, cómo eres capaz de separarte un poquito de eso, de hacer lo correcto cuando no es lo fácil. Entonces va por aquí, ¿no? En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, cuando conoces a la gente. En todos los sentidos, ¿eh? Cuando le ocurre algo malo a esa persona o cuando te ocurre algo malo a ti y también ves cómo la gente responde hacia ti, también ayuda a separar los amigos de verdad de los interesados. Y creo que son esos momentos donde conoces a las personas, ¿no? De hecho, hay un dicho que creo que es bastante cierto, que si quieres conocer realmente a una persona, divórciate de esa persona, ¿no? Es decir, cuando te estás divorciando de alguien, ¿no? O separando o haciendo una ruptura, pues es muchas veces ahí, en esos conflictos, cuando conoces el verdadero carácter moral de las personas, ¿no? Cómo actúan con su antigua pareja o qué quieren conseguir o cómo actúan en esos momentos. Creo que en esos momentos de dificultad, de conflicto, conoces, como digo, el verdadero carácter moral de la gente. No conocía esa cita, pero me parece que es una pasada. Eso sí es brutal
y dice mucho de las personas, porque bueno, yo creo que todos hemos visto, a lo mejor tú más que eres más mayor, cómo hay personas que sufren muchísimo por su pareja y otros que al final llegan a una vida normal y al final por la esencia de cada uno, ¿no? Quiero continuar con una de las citas que más me ha gustado y es que una vida con propósito es con frecuencia una vida con estrés. El objetivo no es, por tanto, reducir necesariamente el estrés, sino mejorar nuestra capacidad de lidiar con él. Y me ha parecido que tiene un mensaje potentísimo porque al final creemos muchas veces se trata de estar en una isla desierta, ¿no? Todos decimos, pues si me tocara la lotería me iría a una isla y disfrutaría ahí, estaría tranquilo. Y justo el estoicismo no va nada de eso, sino va de básicamente hacer algo que te apasione, que aunque estés incómodo, sepas que estás haciendo correcto y lo disfrutes en esa incomodidad. Y justo al final uno de los autores más potentes de esta filosofía, que es Viktor Frankl, lo puso en práctica con su experiencia en un campo de concentración. Es decir, si tienes un propósito, puedes tolerar cualquier cosa, si tienes ese propósito. Y pocas personas han sufrido más estrés que Viktor Frankl, ¿no? Y como dices, una de las cosas que me atrajo inicialmente, que me sigue atrayendo la filosofía estoica, es que los estoicos no llevaban vidas de tranquila reflexión en la montaña. O sea, eran personas muy involucradas en la vida social, con puestos de responsabilidad muchas veces, y esto es estresante. O sea, hacer algo que genere un efecto positivo en el mundo, crecer, desarrollarse, todo esto es difícil, todo esto genera estrés, ¿vale? Entonces, el objetivo para mí no es huir de ese estrés, que equivaldría a, pues no sé, a dejarse arrastrar, ¿no? No voy a hacer nada que, como decíamos antes, me suponga un problema o que me suponga incomodidad, sino de lo que se trata es de aprender a tolerar ese estrés para lograr cosas de valor, mejorar tu tolerancia al estrés. Un ejemplo sencillo, si tú te alejas de cualquier estrés físico, ¿no? Pues atrofia, se debilita. Lo que quieres es mejorar tu capacidad de tolerar estrés. Y antes una pesa de 20 kilos te generaba estrés, pero luego te deja de generar estrés. Te genera el mismo estrés la de 40, y luego la de 60, y luego la de 100, la de 150. Buscamos eso aplicado a otros ámbitos, ¿no? No huir del estrés, sino someternos a él y crecer con ese estrés. Como todo, el problema es cuando te expones constantemente a estresores muy por encima de tu capacidad de recuperación. Eso termina afectando y es un problema. Entonces tiene que ser, como todo, gradual, poco a poco, pero como mensaje general, no huir del estrés, sino usar eso para crecer, para mejorar y entender que eso, que al final, que cuanto más claro esté tu propósito, volviendo al ejemplo que pones de Viktor Frankl, cuanto más claro tengas tu propósito y lo que quieres lograr, más estrés vas a ser capaz de tolerar. Totalmente. Marcos, ¿con qué cita te gustaría terminar este episodio? Bueno, pues tenemos aquí una cita que dice: cada día tenemos una elección, disfrutar este momento y aprovechar lo bueno, o lamentarnos porque no incluye todo lo que queremos. Y bueno, creo que es un buen punto para terminar. O sea, creo que algo que también decían los estoicos es que tu foco de atención define tu realidad. Y en cierta medida, no 100%, por supuesto, pero en buena medida podemos determinar dónde ponemos el foco. O sea, en lo bueno o en lo malo. Podemos sentirnos agradecidos de todo lo que tenemos, de las cosas buenas que nos ocurren, ojo, de las cosas malas que podrían ocurrirnos y que no nos han ocurrido, o podemos pasarnos la vida, como hacen muchos, pues pensando en lo que nos falta, ¿no? En todo lo malo que nos ha ocurrido. Y la experiencia de vida en ambos casos, ante los mismos hechos exactamente, va a ser desde luego muy distinta, ¿no? Y al final la experiencia de nuestra vida es lo único que tenemos. Y como dice esta cita, podemos en gran medida controlarla definiendo dónde ponemos la atención. Entonces tenemos esta capacidad y por tanto tenemos que aprovecharla. Pues nada que añadir, simplemente una vez más darte las gracias por este rato, por todos los aprendizajes, porque para mí ha sido una vez más explotar la cabeza. Pero un placer, como siempre, de verdad, te agradezco. Me faltan aquí tus citas, sé que estarán en Ecos Estoicos, así que esperando ver el resultado final de este gran trabajo que estás haciendo en todos los ámbitos y más en todo lo relacionado con el estoicismo, así que felicidades. Muchas gracias, Marcos. Hasta la próxima. Cuídate mucho.